Bueno, buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos, querido Miguel, querido Héctor, embajador de Colombia, queridos invitados. Es un gran gusto estar aquí esta tarde en este acto que tiene una relación muy especial para el Ecuador, puesto que estamos festejando, palabra correcta, los 80 años de la relación con Rusia. Esta tarde voy a hacer un pequeño recuento histórico sobre las relaciones entre Ecuador y Rusia, ya que cuando hablamos de 80 años de relación no significa necesariamente que han sido 80 años. Ecuador declaró su independencia en 1830, pero no hay evidencia, sin embargo, que el Imperio Ruso en ese momento lo reconociera formalmente como un Estado independiente. Sin embargo, el primer reconocimiento explícito de Rusia hacia el Ecuador ocurrió más tarde en el contexto de las misiones diplomáticas que Ecuador mandó a Europa. Por eso tenemos que en 1841-1842 el Ecuador envió al canciller de esa época, el señor Pedro Boal, a Europa para buscar el reconocimiento y lograr acuerdos comerciales. Sin embargo, no fue hasta 1885, durante el gobierno del presidente ecuatoriano José María Plácido Camaño, en que el Ecuador y el Imperio Ruso intercambiaron notas diplomáticas, demostrando de manera incipiente el deseo de establecer relaciones diplomáticas. Es decir, estamos hablando de 140 años atrás, en que ya comenzó a haber, si bien son incipientes, pero ya comienza a haber un relacionamiento con Rusia. No obstante, durante la época zarista, los asuntos diplomáticos eran manejados a través de las embajadas, que en el caso de Rusia los tenía en París o en Londres. Entonces, la distancia obviamente dificultaba que estos acercamientos sean más profundos. No hay registro de intercambios comerciales significativos entre Ecuador y Rusia en el siglo XIX. Hubo cierta influencia cultural, diría yo, puesto que uno de los grandes escritores ecuatorianos, como fue Juan Montalvo, menciona entre muchos de sus escritos al gran escritor León Tolstoy, pero realmente no hubo un vínculo institucional entre intelectuales ecuatorianos y rusos. Voy a decir, las relaciones entre Ecuador y Rusia, la Rusia zarista, fueron protocolares, de bajo perfil, sin acuerdos comerciales o políticos relevantes. El vínculo se inició en 1885, pero la lejanía geográfica y los limitados intereses mutuos impidieron un desarrollo significativo. Esta yo la he calificado como una primera etapa en la relación entre Ecuador y Rusia. Luego hay una segunda etapa, que es la etapa posterior a la Revolución Bolchevique de 1917. Cuando se produce la Revolución Bolchevique, Ecuador suspende las relaciones formales con Rusia, y estas se suspenden hasta 1945. Obviamente hay que ver el contexto que se daba y la percepción que existía en América Latina, sobre todo,
y la relación entre América Latina con Estados Unidos, con Europa, frente a una revolución que era vista como una revolución comunista, una revolución que no se acercaba a los parámetros políticos que existían, hablo en este caso de Ecuador, y por ello se suspende esta relación con Rusia o con el régimen bolchevique. Sin embargo, y esto les quiero confesar, le pido disculpas a la productora, hoy día revisando para esta intervención encontré un dato interesante, y es que en 1938 Ecuador reconoce a la Unión Soviética. ¿Por qué se produce esto? Puesto que tras la Revolución Rusa de 1917, la Unión Soviética consolidó como una potencia, se consolida como una potencia, pero muchos países, especialmente de América Latina, evitaban aún reconocerla por su sistema comunista. Luego de esto también hay otro antecedente, que la Unión Soviética apoyó al bando republicano durante la Guerra Civil Española, lo que generó simpatías de sectores de las izquierdas, de la izquierda latinoamericana. Finalmente, un hecho muy relevante, muy importante, es que con el avance del fascismo, el avance de la Alemania e Italia fascista, hizo que muchos países vieran, entre esos del Ecuador, a la Unión Soviética como un contrapeso, como un país que podía frenar estos avances fascistas que estaban produciéndose cada vez con mayor fuerza. De ahí que el gobierno del general Alberto Enríquez, 1938, que era un gobierno reformista, nacionalista y de tendencia de un socialismo moderado, ¿no? Decidió reconocer a la Unión Soviética. Dentro de este decreto que lo firmó en 1938, reconoce formalmente a la Unión Soviética como Estado, pero sin establecer aún relaciones diplomáticas plenas. Es decir, no hubo intercambio de embajadores ni apertura de embajadas. Fue esto un acercamiento cauteloso. Causa principal por qué no se les llegó a profundizar en ese momento es que primero el gobierno del general Enríquez fue un gobierno breve, duró 2 años, 1927 a 1938, y luego quien le sucedió, el presidente Manuel María Borrero, no profundizó este acercamiento. Es decir, entre 1938 a 1945 pasan 7 años en que, si bien se reconoce, pero no hay avances en una relación diplomática formal entre ambos países. Ahora hay una tercera etapa en las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Rusia o la Unión Soviética en ese momento. Es que el vínculo entre Ecuador y Rusia nació en uno de los momentos más decisivos del siglo XX. El 10 de mayo de 1945, apenas días después de la victoria aliada en Europa, el presidente ecuatoriano José María Velasco Ibarra envió un telegrama de felicitación al líder soviético Mikhail Kalinin, reconociendo el sacrificio del pueblo soviético, el Ejército Rojo, en la derrota del nazismo. Este gesto no solo fue protocolario, fue un acto de solidaridad con un pueblo que había perdido millones de vidas en la lucha por la libertad del mundo entero. Ese mismo año, el 16 de junio de 1945, en la Ciudad de México, el embajador ecuatoriano Modesto Larrea, el representante soviético Vasily Yakubovsky formalizaron mediante un canje de notas el inicio de nuestras relaciones diplomáticas.
no sé si este de acá. Justamente estos son los documentos, podemos retroceder por favor, los documentos con los cuales se formaliza por primera vez la relación diplomática entre Rusia y Ecuador. Quisiera señalar que Ecuador fue uno de los primeros países latinoamericanos en establecer lazos con la Unión Soviética, demostrando una visión audaz y progresista en su política exterior. A lo largo de estos 80 años, nuestra relación ha atravesado distintas etapas, siempre marcadas por el respeto mutuo y la complementariedad. En lo político, vemos que durante la Guerra Fría, Ecuador mantuvo una posición de equilibrio y no alineamiento, priorizando el diálogo. Prueba de ello fue que en 1969, un poco ubicándonos en la historia, en 1969 estábamos en plena etapa de lo que se llamó la Guerra Fría. Y sin embargo, en Ecuador, a través de notas, que seguramente, no sé si le puedes pasar un poquito, a través de notas reversales, estableció y decidieron abrir embajadas tanto en Quito cuanto aquí en Moscú. En 1969 la Unión Soviética abrió en Quito y en 1970 la embajada ecuatoriana se abrió en Moscú, consolidando de esta forma la presencia bilateral. Estas justamente son las notas que son recuerdos históricos, son bases históricas que no son simples documentos, sino son hechos que en la diplomacia tienen un significado muy especial, porque las formalidades justamente condensan, establecen los ámbitos de relación de un país, en este caso de ambos países. Durante las últimas décadas, ambos países han coordinado posiciones en foros multilaterales sobre la base de los principios del derecho internacional. También hemos tenido diferencias, lo cual demuestra la diversidad de opinión, pero siempre guiados en el respeto mutuo, sin acudir a sanciones o retaliaciones por disentimientos. En lo económico, la Unión Soviética, estamos hablando de los años anteriores al 89, apoyó proyectos en Ecuador como la construcción de centrales hidroeléctricas y la formación de ingenieros, médicos e investigadores ecuatorianos. Hoy, Rusia es un socio comercial muy importante. Para que tengan una idea, el intercambio comercial en el año pasado, en 2024, superó los 1.200 millones de dólares, con exportaciones ecuatorianas de banano, flores, camarón y cacao, e importaciones de fertilizantes, equipos tecnológicos. Esta relación tiene diferentes aristas y deseo resaltar que más de 3.000 profesionales ecuatorianos se han formado en universidades rusas gracias a becas del gobierno soviético que hoy en día es el gobierno ruso. Recientemente firmamos un acuerdo con una empresa, una fundación RS Corporation, fundación rusa, que con un generoso ofrecimiento de 10.000 becas para enseñanza gratuita del idioma ruso a través de una plataforma virtual, permite que estudiantes ecuatorianos puedan prepararse a distancia en el conocimiento del idioma, o quienes deseen conocer también, mantener vínculos con este importante país, lo puedan hacer a través de su lenguaje. También estamos trabajando para recibir estudiantes rusos en el Ecuador. Al momento estamos puliendo los últimos aspectos de este intercambio del flujo estudiantil. Esto tiene un significado muy especial para el Ecuador y la relación bilateral. Como decía inicialmente,
han sido, y en este momento tenemos alrededor de 1.600 estudiantes ecuatorianos en universidades rusas. Y siempre ha sido un intercambio que ha ido de Ecuador para acá gracias a estas becas. Ahora estamos haciendo un cambio cualitativo para que también estudiantes rusos vayan al Ecuador. Tenemos este primer programa, que es un programa piloto. Se espera que puedan ir alrededor de 16 estudiantes rusos de la RODEM, que es la primera universidad con la que estamos tratando de ajustar esto, que irían al Ecuador, a Quito, y que espero que en el futuro podamos tener también cientos de estudiantes rusos en mi país y que puedan ver también el nivel de conocimientos académicos y de belleza del país, y poder comprobar que la relación entre ambos países es cercana pese a la distancia. En un mundo marcado por crisis globales, las alianzas entre Ecuador y Rusia adquieren nueva relevancia, pueden dar paso a un nuevo impulso en la relación bilateral en áreas de cooperación como son, por ejemplo, la inteligencia artificial, la ciberseguridad o el tema de energías renovables, temas que son de mucha importancia en ambos lados, que son temas de futuro, porque creemos que debemos enfatizar y prolongar esa relación en esos niveles. Ambos países poseen una enorme riqueza cultural que lleva a vernos con gran interés la necesidad de fortalecer intercambios educativos y turísticos, mostrando al mundo que dos pueblos geográficamente distantes pueden construir puentes de entendimiento a través de la cultura y el arte, siendo el Festival Cultural Latinoamericano una prueba de ello. Por ello es que damos mucho énfasis a este festival. Es una forma, es una muestra, es una ventana para enseñar en Rusia lo que es mi país, lo que es el Ecuador. Les quisiera un poco disgregando de esto. Ecuador es un gran exportador de bananos a Rusia. 98% de los bananos que se consumen en Rusia son ecuatorianos. El 70% de las rosas que ustedes compran aquí son ecuatorianas. 40% de los camarones que se consumen en Rusia son ecuatorianos. Tenemos ahora, estamos subiendo mucho la presencia del cacao ecuatoriano, que es de altísima calidad, y esperamos tener también una presencia significativa. Sin embargo, esa presencia tan fuerte con estos productos a veces ha quedado un poco trunca, en el sentido que Ecuador es también cultura, también un sitio de turismo, también es un sitio que expone muchos elementos, como decía antes, del campo académico, que hay que explotarlos, que hay que compenetrar a los países. Y por ello es que este festival cultural es esa ventana que para nosotros es tan relevante. Miguel, como tú decías, es mi primera intervención aquí en esta conferencia, sin embargo, es nuestro tercer año que participamos en el Festival Latinoamericano en diferentes manifestaciones, como ha sido danza, hemos cantantes, hemos tenido grupos de música, trajes típicos, películas, una película ecuatoriana en coproducción con Colombia, fue la que inauguró el Festival de Cine Latinoamericano. Es decir, Ecuador es más allá de eso, y eso es lo que me alegra y me satisface cuando veo miles de personas que asisten a
oír a nuestros artistas y que disfrutan también del arte ecuatoriano. Y también para mí es una gran alegría verles a ustedes, oír sobre las relaciones entre Ecuador y Rusia. Al conmemorar estos 80 años, realmente quisiera que recordemos las palabras de un canciller ecuatoriano, quien en 1945 dijo: Ecuador y la Unión Soviética, aunque separados por océanos, comparten el mismo sueño de un mundo más justo. Hoy ese sueño sigue vivo. Reitero el compromiso del Ecuador de seguir trabajando con la Federación de Rusia en base a los principios de igualdad, reciprocidad, respeto y paz, principios heredados de nuestros precursores. Muchísimas gracias.